¿Sabéis que el plazo medio de pago de las facturas en España sigue por encima del límite legal? 60 días en el sector privado y 30 días en el público. Pero atención que en el año 2021 se produjo un significativo descenso. ¿Por qué? Pues se lo voy a preguntar ahora mismo a Antonio Cañete, que es presidente de la Plataforma contra la Morosidad y de la patronal catalana PIMEC. Señor Cañete, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oiga, ¿la mejora en los plazos de pago logradas en el 2021 tiene mucho que ver con las medidas de liquidez tomadas por el Gobierno frente a la crisis de la COVID? Pues casi como pasa en todo en la vida, todo tiene una causa-efecto. O sea, nada pasa de forma arbitraria si no cambiamos. O sea, si seguimos haciendo las cosas que hemos hecho siempre, pues pasará lo que ha pasado siempre. Entonces, cuando hay un cambio, tiene unas consecuencias fruto de las decisiones que se han tomado. Y es lo que venimos reclamando desde hace muchísimos años, ¿no? Fíjense que lo que se ha hecho es que los 11.000 millones de ayuda en el sector privado, que fueron las primeras ayudas que ha dado, digamos, el Gobierno central, ¿no? Sí. Condicionaba obligatoriamente para poder recibir esas ayudas no tener facturas pendientes, ¿no? También se inyectaron 17.000 millones a las comunidades autónomas para poder hacer frente a la situación del COVID con condición de pago a los proveedores. Y, por tanto, las comunidades autónomas mejoraron, lógicamente, los plazos medios de pago por la obligación. Y luego ha habido también algunos ayuntamientos que se les ha dado el remanente que tenían, que esto y de forma desigual, pues han habido algunos que los hayan podido utilizar para pagar a sus proveedores, sobre todo a las pequeñas empresas. Entonces, toda esa serie de medidas, conjuntamente con un ICO, porque estamos en una situación de anestesia con los ICOs, ¿sí?, hace que haya algo más de liquidez, porque la gente pues ha accedido, todo y que ha sido a costa de endeudarse, que tendrá otras consecuencias. Pero lo que ha producido, de forma sorprendente, pues lógicamente es que se ha mejorado, tanto en el ámbito público como en el privado, los periodos medios de pago. Pero lo que no es una cuestión coyuntural, no es estructural, y por lo tanto esta es, primero, nuestra gran, de alguna forma, pues eso, exposición de los datos, sí, pero sobre todo advertencia, ¿no? Que si no lo hacemos estructural, esto va a ser, como se suele decir en Cuba, ¿no? Más que un apagón, esto es un alumbrón, ¿no? Efectivamente. Oiga, la tendencia se puede torcer gravemente a partir de mayo, señor Cañete, cuando caduque el periodo de carencia de esos créditos ICO, ¿no? Y las pymes tengan que empezar a hacer frente a su devolución. Pues es así, o sea, ahora lo que estamos viviendo, como decía anteriormente, es un periodo de anestesia porque hemos adquirido liquidez a través de pues unos créditos ICOs que son créditos. ¿Qué quiere decir eso? Que ha incrementado la deuda de las empresas, están en sus balances y eso se debe de devolver, como cualquier préstamo que pedimos nosotros. Pedimos un préstamo, nos dan dinero y tenemos liquidez, pero ese crédito hay que devolverlo. Claro. Y si realmente no hay más actividad que la que había antes de la pandemia, por tanto tú tienes que devolver lo que debías más lo que te has endeudado, y ahí es donde radica de alguna forma el problema. Vamos a asistir en este caso a problemas para poder devolver pues esa deuda que hemos tenido que generar por la falta de actividad, ¿no?, que nos ha dado el COVID, ¿no? Señor Cañete, yo creo que es urgente que el Gobierno permita avanzar en la tramitación del régimen sancionador que permanece atascado en el Congreso de los Diputados desde mayo del 2020. Esto ayudaría mucho, ¿no? Pues mire, realmente el que no hagamos que se paguen las facturas pendientes, como hemos visto que cuando se hace tiene un efecto inmediato, el problema que nos genera, lógicamente, es que rompemos la cadena de pagos. Y eso es lo peor que nos puede pasar en economía, porque si yo no cobro, no puedo pagar, no pagaré a mi proveedor y este proveedor a su vez tendrá otros proveedores y eso es entramos en una situación prácticamente de tormenta perfecta. Esto en parte ya sabemos que ha pasado anteriormente. En la crisis anterior, 1 de cada 3 empresas que cerró lo hizo directa o indirectamente por culpa de los pagos y, por tanto, 1 de cada 3 puestos de trabajo. Solucionar el problema de la cadena de pagos es un elemento fundamental para no cerrar empresas y perder puestos de trabajo. Hay una cosa que, me ha extrañado. ¿Por qué el cliente que más tarde paga son las grandes empresas, mientras que las pymes, el 50%, abonan los pagos en plazo? Pues mire, es una muy buena pregunta y eso lo que demuestra es que en el momento que no hay una obligación y un control, porque la obligación puede ser, pero si no hay un control y una acción, la posición de dominio, o sea, el que tiene una posición de dominio dice, oye, si quieres este contrato te voy a pagar a 200 días, sí, y si no lo quieres, pues habrá otro que lo haga. Y eso solamente lo puedes hacer desde una posición de dominio. Por eso las pequeñas y medianas empresas, contra más pequeñas son, mejor pagan. ¿Por qué? Porque es que no tienen posibilidad de no pagar.
porque la ley les obliga a pagar a 60 días, lo que pasa es que aquí no tienen fuerza para decir pago cuando quiero, cosa que sí que pasa contra más grande es la empresa. Entonces, aquí es donde nosotros pedimos un régimen sancionador para que no se produzca un abuso. Es absolutamente increíble ver en la encuesta que se ha hecho del año 2021 que solamente el 20% de las grandes empresas están pagando según la ley europea y española, cuando además, sobre todo las muy grandes empresas, tienen más liquidez que nunca. Exacto. Porque Europa ha creado un mecanismo para inyectarles liquidez, que es un fondo de compra masiva de activos financieros. Es un tema complicado, pero para que nos entiendan los oyentes, cuando una muy, muy gran empresa tiene un problema de liquidez, Europa lo que hace es que le compra su deuda y le inyecta liquidez. Por tanto, están en la situación mejor que han estado nunca para poder dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, pero esa liquidez no la están utilizando y continúan ampliando, haciendo los pagos cada vez más tarde. Y eso es absolutamente injusto y sobre todo malísimo para nuestra economía, porque vuelvo a decir, eso va a hacer que cerremos empresas y perdamos puestos de trabajo. Eso le iba a preguntar, porque más de 500.000 de empresas están en riesgo de quiebra, principalmente por ese retraso en los pagos. Pues mire, uno de los datos que hemos dicho, es verdad que ha mejorado los plazos de pago, pero hay un dato que no está saliendo a la luz pública y que para nosotros es muy preocupante, porque el 4,8% de las facturas de las empresas ya no solamente es que te lo paguen tarde, que significa que tienes que ir a financiarte por ese circulante, por ese dinero que te tendrían que pagar y te van a tardar 2, 3 o 4 meses más a cobrar. Por tanto, tienes que buscar liquidez. El problema es que estamos en una cuota del 4,8% de impagados, o sea, facturas que no llegas a cobrar y por tanto van a pérdidas. Y eso es la antesala de un gran problema si no lo solucionamos. Por tanto, el régimen sancionador es absolutamente fundamental si queremos no perder empresas. Mejor no se puede decir. Señor Cañete, mil gracias, buen trabajo. Seguimos hablando. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.